Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al programa Consultando al Dr. Tantaruna del día 16 de agosto del 2018. Bien, vamos a empezar con las consultas que corresponden a esta oportunidad, haciendo presente a nuestros amigos que algunos de ellos de repente no damos lectura el día de hoy porque nos ha llegado una gran cantidad de consultas, pero esté presente, en las próximas sesiones daremos cuenta de esas consultas. Empezamos con las del día de hoy. Señorita Karina, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, amigos. Empezaremos con las consultas del día de hoy. La primera consulta es: mi padre desapareció hace 2 años. Doctor Tantaruna, mi padre era viudo y vivía con nosotros en La Perla. Somos 3 hijos mayores y tienen familia propia. Él viajó a su tierra hace más o menos 3 años. Hubo un accidente, pero su cuerpo no fue hallado. Velamos sus ropas. Como no existen cuerpos, no se le podía dar por muerto. Él tenía varios negocios, había alquilado cuartos en una casa que tenía, pero el caso es que los inquilinos han dejado de pagarnos la renta, señalando de que nosotros no han realizado contrato alguno. ¿Qué podemos hacer en este caso, doctor? Bien, acá tenemos un caso que generalmente sucede cuando hay un accidente y a veces no se encuentra el cuerpo, como en este caso de esta persona. Esta persona falleció aparentemente en un accidente. ¿Por qué? ¿Por qué es aparente? Porque no se ha encontrado el cuerpo. Ya ha pasado más de 2, 3 años y los hijos están preocupados porque los bienes de su padre, que son, dentro de otros, habitaciones, departamentos que han estado arrendando, los inquilinos, al enterarse, no quieren pagar a nadie. Y ellos no pueden hacer la sucesión intestada porque evidentemente no se ha declarado al padre fallecido, porque para la sucesión se necesita tener el acta de defunción. Sin embargo, lo que se tiene que solicitar al juzgado es la declaración de ausencia o declaración por muerte presunta. ¿Para efecto de qué? De que el juzgado, con los elementos que se le están brindando del accidente, de la investigación policial y de todo lo que sea pertinente, se va a demostrar de que no ha sido ubicado el cuerpo y de que esta persona no ha aparecido por más de 2 años. Entonces, en esa demanda de petición de declaración de ausencia o muerte presunta, también puede solicitar el nombramiento de un representante legal de los herederos para efecto que sea el administrador de todos los bienes de su fallecido padre. ¿Correcto? Entonces, ese es el procedimiento que se tiene que hacer cuando no existe un acta de defunción que declare fallecida a una persona. Téngalo presente. Cualquier ampliación, estamos a su servicio. Siguiente consulta. Nuestra siguiente consulta es: me dicen que por ser hermano mayor no me corresponde herencia. Doctor Tantaruna, mis padres no dejaron testamento y ya fallecieron ambos, pero somos 5 hermanos. Uno ya falleció, pero somos hermanos de madre, los 2. Yo soy el mayor. Según me dicen, a los 2 hermanos mayores no les corresponde nada. ¿Qué podemos hacer en este caso? Gracias por su orientación. Bien, mire, vamos a reseñar la consulta que nos hace el amigo. Dice que sus padres han fallecido y no dejaron testamento. ¿Oh? Ya fallecieron los 2. Ellos son 5 hermanos y de los 5 hermanos ya hay uno fallecido. Él es hermano de madre conjuntamente con otra persona. Ok, primero se tiene que establecer, escuchen bien amigo, en qué oportunidad falleció cada uno de ellos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si falleció primero el padre, significa que los hijos son herederos conjuntamente con la madre del que falleció primero. ¿Correcto? Téngalo presente. Vuelvo a repetir. Si falleció primero el padre, heredero de ese padre son sus hijos de él más la esposa. Se convierte en un heredero más. ¿Correcto? Y al fallecer la madre, quien lo hereda son los hijos de la señora. ¿Ok? Entonces se separa. Primero heredan al padre, la madre, conjuntamente con los hijos del padre. Si fallece la madre, como en este caso ya falleció, heredan los hijos de la madre en los derechos y acciones de la madre, donde ya está incluida la porción de herencia que recibió del padre que falleció primero. Por otra parte, la ley no establece ninguna diferencia entre hijo mayor, entre hijo pobre, entre hijo rico, entre hijo gordo, entre hijo enfermo.
Todos los hijos tienen iguales derechos hereditarios. Si uno tiene mayor herencia y no quiere recibirla, puede ceder sus derechos, puede renunciar a ella en favor de los otros. Pero si el mayor reclama su derecho hereditario, lo tiene expedito para hacerlo valer. ¿Correcto? Está clarísimo el tema. Cualquier ampliación también a su servicio. No hay inconveniente alguno. Siguiente consulta. Nuestra siguiente consulta es, ¿puedo demandar alimentos a los abuelos de mi hijo? Doctor Tantaruna, tengo una hija de 8 años, pero su padre es un vago, adicto, no trabaja, no tiene bienes ni rentas, pero los padres de él sí son personas que tienen empresa, alquilan cuartos, tienen buenos ingresos, sin embargo, no me ayudan en el mantenimiento de su nieta, bajo el argumento de que ellos no tienen por qué cumplir con la obligación del padre de mi hija. ¿Puedo demandar alimentos a los abuelos de mi hija? Oriénteme, por favor, doctor. La consulta es bien precisa. ¿Puedo demandar alimentos a los abuelos de mi hija? Porque su padre, el obligado directamente a brindar los alimentos, es un adicto, es un vago, no trabaja. Y eso los padres, los abuelos que son los pudientes, que tienen empresa, que se dedican a alquilar y perciben buenas rentas, lo han permitido, han generado esa persona. Y sí lo puede demandar, obviamente. En la prelación de obligación está justamente que los abuelos tienen la obligación de prestar alimentos en caso el llamado directamente no pueda cubrir esa obligación. ¿Ok? Pero tiene que demostrar que esta persona es un adicto, tiene que demostrar que le ha iniciado una acción e incumple su obligación alimentaria. El juzgado le va a aceptar la demanda, evidentemente, y va a ordenar el pago de la obligación alimentaria. ¿Correcto? Sí se puede demandar a los abuelos. Hágalo, porque solamente se generan alimentos desde que la demanda ha llegado a la parte demandada. Hay que tenerlo presente. Siguiente consulta. La siguiente consulta es, mi esposo está preso por tenencia ilegal de arma. Doctor Tantaruna, hace 2 meses mi esposo se encontraba bebiendo hasta altas horas de la noche en el Mar Bravo. Ahí encontró un arma de fuego totalmente oxidada y en aparente mal estado. Salió del mar con el arma y la llevaba en su poder. Cuando fue intervenido por la policía, ahora está preso por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. La semana pasada hallaron el informe pericial que determinaba que el arma estaba obsoleta, en mal estado e inoperativa. ¿Esto le ayuda a mi esposo o de todas maneras es un delito de tenencia ilegal de armas? Oriénteme, por favor. El delito de tenencia ilegal de arma se consuma por el solo hecho que una persona tenga en su posesión un arma sin tener licencia. ¿Ok? Vuelvo a repetir. El delito de tenencia ilegal de armas se consuma, se configura con el solo hecho de tener en su posesión un arma de fuego sin tener la licencia correspondiente. ¿Ok? Correcto. Entonces, en esa premisa, el señor estaba mareado, encontró en la Mar Brava un arma de fuego, estuvo caminando por ahí, la policía lo interviene, le hace el cateo correspondiente y le encuentran el arma. Le han abierto un proceso, le han abierto un atestado, lo derivaron al juez y le han dado detención. Una detención que dentro de la investigación se envía el arma a la pericia correspondiente. Pero la pericia está determinando, ojo, está determinando que el arma es obsoleta, que se encuentra en mal estado y está inoperativa. Entonces, la tenencia ilegal de armas, siendo que se consuma por tener en su posesión un arma de fuego sin licencia, se tiene que verificar que esta arma de fuego sea un instrumento de peligro para la sociedad. De tal manera que, siendo obsoleta, inoperativa, que no sirve, no hay el peligro para la sociedad. Consecuentemente, no se configuraría el delito de tenencia ilegal de arma. Con esa pericia que ha salido, usted puede pedir que se varíe la situación de detención por la de comparecencia restringida. ¿Correcto? No pida directamente la absolución, no pide el archivo. Pida que se le varíe la situación jurídica de su pariente, su esposo, por la de comparecencia con restricción, es decir, que firme, que vaya a cumplir con su regla de conducta, ¿correcto? Y al final del proceso ya pues se determinará la inocencia porque no hay, repito,
tenencia ilegal de armas porque el arma es obsoleta y no sirve para causar daño a la sociedad. ¿Ok? Siguiente consulta. La siguiente consulta es, me transfirieron la posesión de una combi, ¿puedo pedir la tarjeta de propiedad? Doctor Tantaruna, hace 5 años me transfirieron la posesión de una combi, que la trabajo en la línea del Callao, pagando actualmente el SOAT, pago la revisión técnica, he comprado constantes repuestos que le hacían falta y está operativa. ¿Puedo solicitar que me pongan a mi nombre y obtener así la tarjeta de propiedad? Oriénteme, por favor. Bien, en anteriores programas hemos estado orientando a la gente respecto de lo que significa la prescripción adquisitiva de dominio de una propiedad. En esa oportunidad les explicaba que la prescripción adquisitiva de dominio pedía unos requisitos. Uno, que se tenga una posesión constante de más de 10 años, en forma pacífica y pública, que se actúe como si fuera propietario. ¿Correcto? Eso es cuando se trata de bienes inmuebles. Pero en el caso de propiedades que son muebles, o sea, son muebles, lo que la ley exige solamente es que se acredite una posesión constante y permanente por 2 años ininterrumpidos. ¿Ok? O sea, para que proceda la prescripción adquisitiva de dominio de un bien mueble como es un vehículo, solamente se requiere el transcurso de 2 años. Entonces, pero tiene que demandarlo ante el Poder Judicial, solicitar la prescripción adquisitiva de dominio de bien mueble, indicar cómo es que usted tiene la posesión, porque le dejaron el vehículo prestado, se lo dejaron malogrado, se lo prestaron, en fin, la forma como usted tiene la posesión. Y hay que acreditar también cómo es que usted viene pagando todos los derechos que corresponden para el uso de ese vehículo. Es decir, el SOA, revisión técnica, si todo sale a su nombre y acredita los 2 años, no va a haber inconveniente alguno en que el juzgado le otorgue la prescripción adquisitiva de dominio de un bien mueble. ¿Correcto? Entonces, téngalo presente. ¿Ok? Hay una diferencia con la prescripción adquisitiva de bien inmueble. Los requisitos de bien inmueble son diferentes a los requisitos de prescripción de un bien mueble. ¿Ok? Téngalo presente. ¿Tenemos otra consulta? A ver, siguiente consulta. Gracias. La siguiente consulta es, mi hijo menor de edad fue acusado de extorsión. Doctor Tantaruna, la semana pasada mi hijo y mis amigos, todos menores, fueron detenidos por la policía porque un chofer los acusaba de haber sido amenazado porque no les daba la propina. El denunciante, sin presencia fiscal, dijo que no era la primera vez y que le habían abollado su vehículo con piedras. Como reclamé la detención y el maltrato a mi hijo y a sus amigos, la jueza los ha enviado a Maranguita, acusándolos de extorsión, con la agravante de haber causado una gran crueldad. Demostré que mi hijo es estudiante de familia y que no tenía antecedente alguno de infracción a la ley penal. ¿Qué puedo hacer en este caso, doctor? Bien, aquí hay una persona que denuncia a unos jóvenes, a unos menores de edad, por supuesta extorsión. ¿Y por qué los denuncia por extorsión? Porque estos menores le habían estado exigiendo, se acercaron a su vehículo y le pidieron una propina. Señala que lo han estado extorsionando y que en anterior oportunidad también lo han hecho. Y que además le habían tirado piedras a su vehículo y lo habían abollado. Eso es lo que dice y declara este señor sin presencia fiscal. El juzgado, al recibir a estos menores, también están presentes los padres que ya se habían enterado de la situación y han ido a reclamar, a vociferar, a reclamar airadamente por la situación jurídica y retención de sus menores hijos. El juez, en este caso una jueza, sin oír explicaciones y tomando como base el informe policial, los ha mandado a Maranguita, bajo la infracción a la ley penal de extorsión con la agravante de gran crueldad. Eso es un exceso, porque la gran crueldad no es al bien, es a la persona. ¿Correcto? Primero, no ha existido una pericia respecto del daño causado al vehículo. No existe ni ha existido en el proceso el certificado médico legal
que acredite la existencia de una crueldad o gran crueldad, como señala la tipificación para este tipo de delitos. Tercero, estamos ante el dicho de una persona, sin presencia fiscal, es decir, declaró policialmente su denuncia y ahí quedó. No eran elementos para que el juzgado les dé una retención y los envíe a Maranguita. Es un exceso. El derecho suyo, obviamente, es denunciar este abuso de autoridad, porque la ley no permite el abuso de autoridad. ¿Correcto? Sin embargo, también en este proceso usted tiene la facultad de interponer un recurso de apelación con los argumentos que le estoy mencionando, porque no se ha demostrado extorsión. Pedir propina no es una extorsión. Segundo, no se ha demostrado daño a la persona, ni menos la existencia de una gran crueldad, como indica la resolución que ordena la retención e internamiento de estos menores. ¿Ok? Cualquier ampliación, estamos también a su servicio. Gracias. La siguiente consulta es: he comprado una propiedad y no tengo título. Doctor Tantaruna, hace 15 años compré una casa. Con el anterior propietario celebramos un contrato de compraventa a plazos. El saldo del precio lo terminé de pagar hace 10 años y tengo el correspondiente recibo de cancelación. Lamentablemente el vendedor falleció. ¿Cómo puedo hacer para obtener mi título de propiedad si los herederos se niegan a formalizar la compraventa? Oriénteme, por favor. Acá estamos ante un proceso de compraventa a plazos. ¿Ya? Un comprador le compra a su anterior propietario un inmueble y le compra a plazo, ¿correcto? Y esa compraventa, él, en cumplimiento del pago de las cuotas, la ha cancelado totalmente. Es decir, ya no debe nada. Y tiene cómo acreditarlo. Lamentablemente, su vendedor, en el lapso de ese tiempo, falleció. Y al haber fallecido, no tiene quien le otorgue la transferencia de propiedad ni le otorgue el título por la compra que ha efectuado. Por el contrario, los herederos se niegan a formalizar la compraventa. Y me comentaba esta persona que incluso le están pidiendo que deje el inmueble. Están realizando la tramitación de la sucesión intestada para reclamar e inscribir la propiedad a nombre de la sucesión. Lo que tiene que hacer, mi estimado amigo, en forma inmediata es interponer una demanda de otorgamiento de escritura pública e inscripción registral. Es decir, que se eleve escritura pública por mandato judicial y se inscriba también en el registro la transferencia de esa propiedad. Esta demanda tiene que dirigirla obligatoriamente contra la sucesión de su fallecido vendedor, ¿correcto? Y para este efecto, como usted no sabe quiénes son los herederos legales, lo que tiene que hacer es pedir que se le notifique por edicto en un periódico. Hágalo directamente. No tome la decisión de decir: yo conozco que sus hijos son fulano, sutano y mengano. Podría estar cometiendo una causal de nulidad. Porque si bien es cierto que puede usted conocer a los hijos o familiares que podrían ser herederos, no están establecidos legalmente como sucesión. Al no estar establecidos legalmente como sucesión, lo mejor es notificarle por edicto en el periódico. Pedir que se le notifique a los herederos o sucesores del fallecido fulano de tal, acreditando obviamente su fallecimiento con el respectivo acta de defunción. Presente la documentación de la compraventa más los documentos que acreditan el pago y con eso le aseguro que su demanda va a ser declarada fundada y se va a ordenar la inscripción correspondiente. Bien, siguiente consulta. La siguiente consulta es: el especialista judicial incumple sus funciones. Doctor Tantaruna, ¿qué se puede hacer cuando en un juicio de alimentos el especialista no notifica debidamente, alargando así el proceso? Luego de ser quejado, el ODECMA sigue el juicio. Luego, cuando pasa a apelación, el especialista está en esta área también en la misma situación para dilatar el proceso. Muchas gracias de antemano por su respuesta. Esta es una queja que se da común y corriente y constantemente en todo el Poder Judicial. Como yo siempre le digo a nuestros amigos, y con lo último que está saliendo, por ejemplo, en el Callao, nuestro Poder Judicial es corrupto, desorganizado, lento, abusivo, inoperante.
pero es el único poder judicial que tenemos. Es la única instancia que puede darnos el derecho para una reclamación que podamos hacer. No existe otra instancia. Lamentablemente, es el Poder Judicial peruano el que tenemos y es al que tenemos que sujetarnos. Sin embargo, usted tiene que insistir y quejar. Usted ya presentó una primera queja ante el ODEGMA de su corte. La ODEGMA, para los amigos que nos escuchan, que nos están viendo, significa la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura. ¿Ok? Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura, que es la entidad que se encarga de ver el desenvolvimiento y trabajo de los servidores públicos. Cuando ellos no funcionan bien, le abren un proceso de investigación y todo. Generalmente nunca los sancionan. ¿Por qué? Porque entienden y aceptan la explicación de que existe carga procesal, de que no hay personal, de que hay pocos elementos de logística, en fin. Por eso es que nunca los sancionan. Y hay una suerte de convivencia con ese desorden, con esa desorganización. No le queda más que insistir e insistir e insistir. Inclusive puede usted llegar hasta la Defensoría del Pueblo para quejarse y que sea este medio que a nivel de más alto rango pueda presentar su queja directamente. Insista, no nos queda otro más que seguir insistiendo hasta esta gente que muchas veces son indolentes de las necesidades del pueblo. Siguiente consulta. Nuestra siguiente consulta es: ¿cómo hago para demandar al padre de mi hijo que vive en Estados Unidos? Doctor Tantaruna, hace 3 meses el padre de mi hijo de 6 años no me pasa la mensualidad de 600 soles aproximadamente al mes. Él vive en Estados Unidos, tiene otra familia, una bebé de 8 meses y una hija de su pareja. Hace 3 años interpuse una denuncia por violencia familiar. ¿Cómo hago para que siga su curso? ¿Cómo puedo demandar al padre de mi hijo? Desconozco si trabajo, solo sé que vive en New Jersey. Vamos a empezar por la parte final, cómo hago para activar la denuncia que ha hecho por violencia familiar. En primer lugar, debemos estar muy entendidos y conocedores de qué es la violencia familiar y cuál es su resultado. La violencia familiar es la agresión física o psicológica que se causa dentro del entorno familiar, dentro de todo el entorno. Incluso si son convivientes o hay una suerte de relación dentro del ámbito de la familia. ¿Ok? Correcto. ¿Y cuál es la consecuencia de esto cuando se encuentra responsabilidad a una persona? Las sanciones son imponerle restricciones, es decir, que no vuelva a llamar, que no vuelva a insistir, que no vuelva a golpear, que no se acerque al domicilio, que ya no lo hostilice. O sea, en este tipo de acciones de violencia familiar son ese tipo de medidas que se dictan y una reparación civil que generalmente son simbólicas. Nuestro Poder Judicial nunca ha señalado una reparación civil de más de 200 o 300 soles en casos de sumo interés público, digamos, ¿no? Pero sin embargo, menciona usted que ya pasaron 3 años. Deje ese lado, deje esa denuncia, lamentablemente porque no está esta persona, no la va a poder continuar. Sin embargo, sí tiene el derecho de reclamación en cuanto a los alimentos. Pero para reclamar alimentos, mire lo que le voy a decir. Como usted sabe que está en Estados Unidos, pero no conoce su domicilio real en Estados Unidos, va a tener que pedir que se le notifique en el domicilio real que aparece en su certificado de inscripción ante la RENIEC y además que se le notifique ante los periódicos, es decir, por edicto. ¿Ok? Téngalo bien presente. Son 2 notificaciones. 1, a través de la dirección que se señala en su DNI, que sale en el certificado de inscripción en la RENIEC, y por un medio de comunicación, solicitando al juzgado la orden para hacer la publicación por los edictos judiciales. ¿Ok? Con eso usted puede avanzar la interposición de su demanda. ¿Correcto? Avance, ponga en conocimiento de ello, es más, para que sea informado, de repente tiene el domicilio de la gente que aún es familiares del señor obligado y le puedan comunicar la existencia de este proceso. Reitero, si usted no conoce el domicilio en Estados Unidos, no puede pedir que se le notifique a una dirección exacta.
La única forma, repito y reitero, es a través del domicilio que aparece en el DNI de él, que es el certificado de inscripción, y a través de edicto judicial. Siga este proceso, porque de llegar a una sentencia positiva, cuando se haga la liquidación y todo, sí lo puede usted denunciar. Y hay convenios hasta para pedir la extradición por caso de alimentos, ¿ok? Así que le aconsejo que inicie el proceso cuanto antes para que se le vaya acumulando los devengados. Al final se va a convertir como un ahorro para su hijo alimentista, ¿ok? ¿Hay otra consulta? Siguiente consulta. Nuestra última consulta del día es, me enteré que tengo una hija y quiero cambiar su apellido. Doctor Tantaruna, quisiera saber cómo puedo resolver el tema de apellidos de mi hija, que recién me enteré que es mi hija. Quiero cambiarle el apellido porque el apellido que lleva es de otra persona, que no está aquí. Esa persona no quiere saber nada de la mamá de mi hija porque ella lo engañó. Yo quiero que lleve mi apellido, nada más porque estoy comprometido. ¿Puedo resolver este caso, doctor? ¿Cómo sería? Bien. Aquí en la consulta de nuestro amigo, y espero que nos esté viendo porque dijo que iba a poner interés, hay una omisión en la consulta para hacer la precisión. Se enteró de su hija, pero no me dice los tiempos, qué edad tiene la hija, si es menor, si es mayor. Vamos a suponer que es menor de edad, ¿ok? Si es menor de edad, entonces tiene usted que reclamar judicialmente demandando la paternidad y pedir la nulidad del acto jurídico de reconocimiento de paternidad que hizo esa persona que no es el padre. Demandarlo a él y demandar a la señora, ¿ok? Tenga bien presente eso. Eso es importante. También tiene que tener presente que si usted demanda, si usted pide el reconocimiento, le dan el reconocimiento, si es menor de edad, la madre paralelamente lo puede a usted demandar por alimentos, porque ya le está reconociendo un derecho que le corresponde a usted otorgar si es menor de edad. Ahora, la figura es diferente si es mayor de edad. Cuando es mayor de edad, mire, cuando es mayor de edad, la persona que asume la representación sería la hija suya, ¿ok? Y la hija suya va a determinar si quiere pasarse la prueba del ADN o no. Va a determinar qué relación ha tenido con usted, sí o no. Porque ella claramente puede decir, yo no quiero pasarme la prueba del ADN y punto. Yo no te reconozco a ti como padre, porque no has estado conmigo en mi niñez, juventud, adolescencia. Entonces, si tiene usted una buena relación, puede prosperar el tema. Pero si no hay una buena relación con la hija, si es mayor de edad, es bien difícil. Pero siendo menor de edad, esa prueba del ADN, la norma establece que es la madre, coercitivamente tiene la obligación de llevar a esa menor para la prueba del ADN, que sería entre la madre, la menor o menor y usted, obligatoriamente. ¿Correcto? Con las tres personas es que se hace la prueba del ADN. Haga usted la impugnación, repito, teniendo en consideración lo que le acabo de explicar, que es una impugnación de paternidad para pedir la nulidad de ese acto jurídico de reconocimiento por una persona que no es el padre. ¿Ok? Acabamos las consultas por el día de hoy, mis estimados amigos, siempre quedando a su atención cualquier ampliación, repito, a su servicio. Nos despedimos, Karina. Sí, hasta la próxima semana. Sí, muchas gracias Gracias, por amigo. escribirnos y sigan, por Y nos favor. vemos. Sí, cuídense también. Hasta luego.